Bienvenidos a este servicio donde Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Sé parte de lo que está pasando en la casa de Dios, porque las promesas que Dios ha dado a su pueblo se están cumpliendo. Estamos viendo la mano de Dios en diferentes personas, en diferentes familias, cómo las manifestaciones del Espíritu Santo están viniendo a cada familia, a nuestra congregación en la casa de Dios. Casa de Dios, hogar del Espíritu Santo, no solamente es un título, sino que realmente cada reunión es una experiencia con el Espíritu Santo. Y esto es lo que dice el libro de Joel, que Él derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne en los postreros días. Así que en esta hora, bienvenidos a este servicio. Qué bueno que estás aquí. Y vamos a adorar al Señor y vamos a decirle: Señor, yo quiero recibir esa promesa. Tú que estás esperando una palabra de Dios, un milagro de Dios, este es el día que tú puedes recibir esa promesa de Dios. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Su presencia está en este lugar. Su presencia está llenando este lugar cada momento. Te adoramos, Señor Jesús. Podemos sentir tu presencia, Señor Jesús. Alguien desde este momento empieza a sentir el toque del Maestro. Empieza a venir el soplo del Espíritu Santo. Adoramos tu nombre, Señor. Dilo, estás aquí. Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel: sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Oh, 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 oh. Que profetizó Joel: sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Oh, 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 oh. Este día, oh, 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 estás aquí. Te adoramos,
hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Hoy el Señor está haciendo algo nuevo en tu vida. Hoy el soplo del Espíritu Santo está activando restitución, sanidad, libertad. Alguien puede cantarlo en este momento. Oh, 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 estás aquí. Tu presencia nos toca. Oh, 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 estás aquí. Podemos sentir su presencia llena tu casa, tu familia. Recibe esa unción poderosa. Recibe esa promesa de Joel sobre tu vida ahora, en el nombre de Jesús. La recibimos en nuestro corazón, la recibimos en nuestras vidas. Ahí está fluyendo, ahí está viniendo. Gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad. Amén. Gracias, Padre. Apocalipsis 5:10 dice la Escritura: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Oiga, ¿le gustó eso? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Esta expresión es una expresión de alabanza al Cordero de Dios, al Cordero que es digno. Cuando el apóstol Juan está llorando porque había un libro que tenía 7 sellos y que no había nadie que fuera digno de desatar esos sellos, aquel que estaba guiando al apóstol Juan le dice: no llores. Hay uno que es digno. Hay uno que es digno. Y cuando dice Juan: y yo miré y vi un cordero como inmolado, él es digno. Y comenzaron a adorarlo. Comenzaron a adorarlo por lo que él había hecho. Y terminan diciendo: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiere decir que la obra redentora, la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tuvo, aparte de otras razones, otros propósitos, otro de los planes principales es hacernos reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! Reinaremos sobre la tierra. Qué fantástico es eso. O sea que no solo murió por nuestros pecados para salvarnos, para redimirnos, no solo pagó con su sangre para comprarnos, para sanarnos, no solo eso, sino que Él fue inmolado y en su obra nos hizo reyes y sacerdotes. Eso es fantástico. Entonces necesitamos recuperar ese entendimiento para que podamos todos servir al Señor tal como Él diseñó que le sirviéramos. Porque la iglesia, los creyentes, las congregaciones se han perdido en el sentido, en el significado de su trabajo para Dios. Y nos perdimos por la religión que dominó muchos años nuestras vidas y nos cegó todo y nos hizo entender que el sacerdocio era solamente para algunas personas
gente que estudiaba y se consagraba, y gente que tenía muchísimos años y que solo ellos estaban ordenados y autorizados para leer la Biblia, para enseñarla, etcétera, etcétera. Y nosotros estábamos condenados por inútiles a sentarnos en las bancas, porque eran bancas, sentarnos en las bancas de la iglesia y solamente oír una misa de la cual no entendíamos absolutamente nada. Aún en mis tiempos, hace 40 y tantos años, 50 años, las misas las daban en latín. Y ahí se ponía el cura a leer. Y leían. Hasta la fecha leen. Ahora ya leen en español, pero a la fecha leen. Entonces, necesitamos ir entendiendo que el sacerdocio y el reino es para nosotros. Que Jesús pagó por eso. Que es parte de tu oficio. Que el Señor obtuvo un oficio para ti y para mí, y que la mayoría no lo está ejerciendo. Y es algo que tenemos derecho a ello. Él nos hizo, vuelvo a leerlo, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. ¿No le entusiasma la idea de que reinaremos sobre la tierra? Gloria a Dios. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, tú ya tienes ese nombramiento. Ya lo tienes como una herencia. Y tiene que llegar el momento, tiene que llegar el tiempo de ejercer aquello para lo cual tú tienes derecho. Es como en los reinos, por ejemplo, en los reinos, digamos, Inglaterra, España, Suecia, un montón de reinos que hay todavía. La familia real nace con esos derechos. Hay herederos y hay primeros, segundos, hay príncipes, hay duques, hay de todo. Cada uno tiene una función, pero de niño no la ejercen, simplemente la tienen. Es su derecho. Gloria a Dios, es su herencia real que tienen. Pero cuando llega el momento en que crecen, son adultos, llega el tiempo en que el que va a ser rey llega a ser rey. Gloria a Dios. Todos ejercitan aquello para lo cual están asignados en la realeza. Y nosotros hemos sido designados, tenemos como herencia ser reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es nuestro derecho, tenemos esa herencia real, y no solo de un reino del mundo, tenemos una herencia con Cristo del reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que cuando yo estaba leyendo y me entusiasmaba muchísimo, y dije, Señor, necesitamos esto. Claro que lo necesitamos. Mucha gente en los tiempos en que yo me convertí no hacía absolutamente nada. Solo llegaban, solo veían que se hacía y listo. Hermanos, ¿alguno quiere ayudarnos aquí? Voluntarios. Y había muy pocos voluntarios. Siempre dejaban al pastor haciéndolo todo él solo. Y yo cuando a veces llegaba igual, porque yo ahí vivía al lado y de modo que me escapé. Y llegaba yo y pues, ¿qué? No vino nadie, pastor, ¿qué vamos a hacer? Pues tú y yo, me dice. Bueno, le digo, está bien. Y ahí me agarraba, yo estaba al ladito. Y entonces solo él y yo, pero me he dado cuenta de eso. La gente no quería hacer nada. Y cuando tú le preguntabas, ¿usted por qué no haces nada? ¿Por qué no salen a predicar? ¿Por qué no dan testimonio? ¿Por qué no ganan almas? ¿Por qué no sirven? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sabe qué te contestaban? Es responsabilidad del pastor. Para eso le pagamos. Para eso le diezmamos y ofrendamos, para que otros se encarguen de hacer las cosas. Evadían su responsabilidad. ¿Pero usted cree que va a haber una bendición de Dios con esa actitud? Una iglesia que no está entendiendo sus funciones. Por eso la gente se las daba de que el pastor se encarga de todo.
y listo. Nada más. No. La ofrenda, los diezmos, las primicias, eso no tiene nada que ver con lo que tú necesitas hacer, con tu trabajo delante de Dios. Hay que quitarse ese pensamiento que lo único que ha hecho es afectar a la iglesia, para que la iglesia no avance en el reino de Dios, no avance en el mundo, perdón, para que no avance en el mundo y no crezca y no gane las almas por las que Cristo Jesús murió, y murió de una manera cruenta. Le costó demasiado. Le costó demasiado la salvación de tu alma. Le costó demasiado salvarte, como para que uno diga ya que lo haga otro. No, no es así. Necesitamos entender nuestro papel. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Adorando al Cordero que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Tienes que empezar a abrazar tu herencia, porque muchos de nosotros ya tenemos la edad de trabajar y nunca hemos trabajado porque nos hicimos flojos. Pero es tiempo que cambiemos todo eso y comencemos a trabajar para el Señor, porque ya tenemos edad. Algunos ya están hasta pasados de edad, que tienen demasiado tiempo. Como la fruta ya está pasando y no ha hecho nada. Necesitamos entender nuestro trabajo delante de Dios. ¿Sí me está siguiendo? ¿Seguimos? Ok. Pedro probablemente se estaba refiriendo a los cristianos judíos, porque el apóstol Pedro, digamos, déjeme leer donde Pedro dice en 1 Pedro 2:5. Pedro dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que les estaba diciendo, el apóstol Pedro está diciendo que necesitamos crecer, desarrollar para llevar a cabo las funciones que Jesús nos heredó, porque somos parte del reino de Dios. Somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, del Rey de Reyes, aleluya, del principal y sumo sacerdote de Dios, Cristo Jesús. Y tenemos esa herencia de hacerlo y ejercerla a medida de que vamos creciendo. Por eso nosotros estamos ocupados en hacer que usted crezca, que usted crezca, que usted crezca, que usted crezca. No quiero obligarlo a estudiar. Es que usted tiene que crecer para poder ejercer su herencia, para poder ser útil en el reino de Dios. Gloria a Dios. Cuando tú te salvas, tienes que crecer, tienes que desarrollar, tienes que avanzar, tienes que consolidar tu fe, tienes que aprender a servir a tu Dios, a caminar en el reino de Dios al cual perteneces desde que Cristo salvó tu vida, y comenzar a trabajar para el reino, servir en el reino, ser una persona de reino. Gloria a Dios, que crece y ejerce su función. ¿Y cuál es tu función? Ser un rey y sacerdote, y prepararte en esta vida, porque cuando Cristo venga seremos reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Usted no puede decir: el pastor nos está obligando a estudiar, yo no voy a estudiar, mejor me voy. ¿Qué clase de pensamiento es ese? ¿Cuántos quieren estudiar y prepararse? A ver, necesita entender su papel,
No es cuestión de compromiso, es que si usted es parte del reino, si usted es hijo de Dios, tiene que. Gloria a Dios. Debe hacerlo. Va a ver qué hermoso es cuando uno trabaja para el Señor y Él comienza a recompensarte. Comienza a recompensarte. Comienza a tratarte como hijo amado, entendido de su voluntad. Gloria a Dios. No podemos ser como los hijos que no van. Tenemos que ser hijos que van y ayudan al Padre. Él quiere que lo ayudemos. Amén, gloria a Dios. Y para eso nos vamos preparando. ¿Usted cree que esos que llegan a ser reyes, son príncipes y todo, están nada más ahí de adorno? No, ellos tienen sus normas, sus reglas, sus estilos. Te sorprende qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Te sorprende que tienen cosas que hacen, cosas que no hacen, que no les es permitido. No les es permitido a los reyes tal cosa, porque son reyes. Y a veces nosotros que se nos diga, no, esto no lo tenemos, esto no lo debamos hacer, esto tampoco, acá y allá. Ya, que yo voy a hacer lo que yo quiera. Rebelde. No puede uno ser así. Y necesitamos empezar a pensar como reyes y pensar como sacerdotes de Dios. Usted tiene que elevar su pensamiento. Usted no puede ser común y corriente. Tú puedes ser como todas las gentes. No, porque el Señor te llamó a algo mayor. Reinar sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Y tenemos que empezar a creer, a pensar, a razonar, a prepararnos. Hombre, yo voy a reinar sobre la tierra. ¿Cómo voy a reinar sobre la tierra? ¿Con qué principios? ¿Con qué pensamientos? Un rey tiene sus protocolos y todo. Y cuando los viola, inmediatamente lo llaman. Porque cuando un rey viola los principios del reino, amenaza la existencia del reino. Y nosotros tenemos que entenderlo. Hay muchas congregaciones donde hay mucha gente que es una amenaza para el reino de Dios. Ahí los ves. Tienen pensamientos rebeldes, tienen pensamientos de división, tienen pensamientos de mal, no tienen pensamientos de servicio, no tienen pensamientos de honor, no tienen pensamientos de honra a Dios. Necesitamos recuperar eso y abrazarlo, porque van a ser nuestros principios más fuertes para poder ser reyes y sacerdotes para Dios. Ya no podemos seguir pensando como el mundo, porque ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Pero la Biblia dice que ahora Dios nos dio una nueva ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y tenemos que vivir a la altura de ello. Gloria a Dios. Entonces necesitamos entender que esto es más que una religión. Este es el reino de Dios. Y Dios te ha dado el privilegio de ser parte de este reino de Dios. Y tu principal función es ser, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Porque en el futuro reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! Va a estar maravilloso eso. Pedro dice que necesitamos ser edificados para presentar sacrificios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro está hablándole a los cristianos judíos
No nos está hablando a nosotros principalmente, le está hablando a los cristianos judíos, porque Pedro era el apóstol de los judíos. ¿Quién era el apóstol de los gentiles? Eso, gloria a Dios. Correctamente bien contestado. Pablo era el apóstol de los gentiles, Pedro el apóstol de los judíos. Entonces, escribiéndoles a ellos, les dice que como sacerdotes debían ofrecer sacrificios espirituales aceptos delante de Dios. Esa es la función del sacerdote. Mire, ellos, los judíos, entendían perfectamente bien el asunto del sacerdocio. Los judíos, porque ellos vivieron un sistema de sacerdotes, un sistema de sacerdocio tremendo. Los sacerdotes, la cultura sacerdotal en el pueblo de Dios en Israel, a los judíos a los cuales se refería Pedro, procedían de un linaje. Los sacerdotes provenían de un linaje, el linaje de Aarón, específicamente de uno de sus hijos, Leví. Leví específicamente fue elegido por Dios para orar por el pueblo. Ve la función del sacerdote: para orar por el pueblo y ofrecer sacrificios por sus pecados, por los pecados del pueblo. Si la funcionalidad del sacerdote era orar por el pueblo y ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Pero ser sacerdote tenía que haber un ordenamiento, un ungimiento, un llamado, ser de esa familia sacerdotal. Y todo eso, ahorita lo vamos a ver. En ese ambiente sacerdotal, cualquiera, oiga esto, cualquiera que intentara hacer el oficio de sacerdote, cualquier cosa que estaba dedicada a los sacerdotes, era función sacerdotal, y no era sacerdote, Dios lo juzgaba inmediatamente. Nadie podía hacer el oficio de sacerdote si no lo era. Por ejemplo, el rey Usías. El rey Usías es una historia trágica. El rey Usías, el famoso rey Usías del capítulo 6 de Isaías. Usías se relata en el segundo libro de Crónicas 26, del 16 al 21, ahí está toda esa historia. Usías de alguna forma se envanece en su poder como rey, y entonces va al templo, llega al templo y quiere ofrecer incienso y todo lo demás. De hecho, ofrece incienso y todo, y en eso llegan los sacerdotes de Dios. Llegan los sacerdotes de Dios y lo agarran con el incensario en la mano, con la mano en la masa. Lo agarran y se ponen enfrente de él y le dicen: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Imagínense al rey creyéndose que todo lo puede, ofreciendo incienso en el templo. Los sacerdotes le dijeron: no te corresponde, no eres sacerdote. Wow, es un privilegio especial, determinado y cuidado por Dios. Es un privilegio especial. No es nada más así. Entonces Usías, dice la escritura, teniendo a la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira.
porque los sacerdotes, por la forma en que le hablaron, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, dice la escritura, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Inmediatamente brotó la lepra. El juicio de Dios cayó inmediato sobre él por estar haciendo algo que no tenía autorización para hacer. Qué terrible. El rey Usías murió leproso. Es un rey leproso que tenía Israel en su tiempo. Ahí estaba aislado. Siguió siendo rey, pero lo encerraron en una de las recámaras del rey, del edificio, y ahí estaba. Le pasaban su comida, así como Harry. Pasaban su comida, ahí estaba, agarraban su platito. ¿Por qué nadie trataba con él? Porque era leproso. Y así murió. ¿Por qué? Porque hizo algo que no le correspondía. ¡Wow! Está terrible, ¿no? Y el rey Saúl también, tardándose Samuel, entonces dice en 1 Samuel 13 del 8 y 14, dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Eso hizo. Y en eso se asomó Samuel y le dijo: ¿qué mal has hecho? ¿Por qué hiciste eso? Dios hubiera confirmado tu reino en esta batalla si me hubieras esperado, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón y lo ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No podías hacer algo que no te corresponde. No había el llamado, el nombramiento y la consagración para hacerlo. Eran reyes, nada más. Pero tú escucha lo que dice Apocalipsis. Cuando adoran al Cordero, dicen: y nos has hecho reyes y sacerdote. Eso es lo que Él nos hace. No hay una separación del rey Saúl y Samuel el sacerdote. Gloria a Dios. Vamos a ser reyes y sacerdotes. Ahora, en este tiempo, solo sacerdotes. Porque ¿cómo vamos a ser reyes? Porque alguien tiene que coronarnos, ¿verdad? Alguien tiene que coronarnos y todavía no nos hemos coronado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Wow. Viene el tiempo de reinar, pero hoy estamos en el tiempo del sacerdocio. Así que vean las similitudes que hay entre los creyentes de hoy como sacerdotes y la función de los sacerdotes en los tiempos donde se origina la función sacerdotal. Vea esto. Los sacerdotes pertenecían a una familia, la familia de Aarón, la familia de Leví, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de Jesús. Aleluya. Estos sacerdotes habían sido escogidos para la función, así como nosotros también. Dios nos escogió para eso. Tenemos ese llamado. Los sacerdotes
en el Antiguo Testamento eran rociados con la sangre de los animales para ser consagrados. Cuando los rociaban con la sangre para consagrarlos como sacerdotes, ese rociamiento de sangre simbolizaba que eran apartados y limpiados para servir a Dios. Nosotros los creyentes hemos sido limpiados, purificados y apartados por el rocío de la sangre de Cristo. Eso dice, por Efesios 1:7 dice, fuimos rociados con la sangre de Cristo. Eso quiere decir que fuimos apartados, limpiados para servir a Dios como sacerdotes consagrados. No somos espurios, no somos gente que entra y usurpa una función. No somos usurpadores de funciones ni de cargos. Hemos sido rociados debidamente, apartados y consagrados por la sangre de Cristo para servir delante de Dios como sacerdotes. ¿Qué es lo que Dios quería que hagan los sacerdotes? Que sirvieran de intercesores. Y que ofrecieran los sacrificios por el pecado. Eso es la función que necesitamos hacer con mayor conciencia. Por eso es que debemos ser intercesores, porque somos sacerdotes y los sacerdotes estaban para orar por el pueblo. Nosotros también debemos orar por el pueblo, orar por la gente, aleluya, orar por los perdidos, orar por tus vecinos, por tu pueblo, la colonia, orar por la gente, porque ese es tu oficio. Necesitamos orar, interceder. Cada uno debe ejercer la función de sacerdote. Y estamos para interceder por el pueblo. Los lunes se están reuniendo los sacerdotes que están entendiendo eso. Aleluya. Importante es el lunes. Aunque en tu casa cuando no tienes tiempo está bien, hazlo. Pero hay que orar por la gente. Es parte de tu oficio, es lo que tienes que hacer. Ellos no pueden orar por sí mismos porque no tienen la autorización. Alguien tiene que orar por ellos. Tú tienes que orar por tus amigos. Tú tienes que orar por tus amigos. Ellos no pueden orar porque no tienen la función. Pero tú la tienes. Tú la tienes. Tú la tienes gracias al Cordero de Dios que te roció con la sangre cuando te entregaste a Cristo Jesús. Cuando le dijiste: gobierna mi vida, quiero ser parte de tu reino, perdóname. Fuiste rociado por la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice Pedro: edifícate. Hay que edificarte, hay que edificarte, hay que edificarte. Para eso sirve el pastor. Para eso sirven los líderes. Para eso sirven los discípulos de red. Porque Efesios 4:11, Dios dice: Dios constituyó a unos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquel que se convierte es el cuerpo de Cristo.
Y estamos para edificarte, para construirte, para que aprendas, para que puedas servir al Señor en el oficio que has heredado. Gloria a Dios. Por eso no puedes decir: el pastor nos obliga a estudiar. No les obligo, es tu deber hacerlo. Y el que no lo hace está en una posición de rebelión en el reino. Será echado pronto y se perderán las tinieblas. No podemos hacer eso. Hay que aprenderlo, hay que saberlo y hay que consagrarse. Hay que entender que su sangre nos aparta y ahora vamos a servir a Dios. Para eso nos salvó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Así que tenemos que orar por la gente. Tenemos que interceder, porque ese es el oficio del sacerdote. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.